Buen día, estimados alumnos. Hoy vamos a desarrollar la tercera sesión titulada Datos geográficos e información geográfica, la cual tiene por objetivo desarrollar los fundamentos teóricos de los datos geográficos e información geográfica. En la presente sesión se tocarán fundamentos teóricos de los datos geográficos e información geográfica. Al respecto de los datos geográficos explicaremos qué es un dato geográfico, cuáles son sus principios y características, así como los tipos de datos geográficos. Respecto de la información geográfica, explicaremos qué es una información geográfica, sus componentes y finalmente estarás en la capacidad de diferenciar un dato geográfico de una información geográfica. Dato geográfico. ¿Qué es un dato geográfico? Un dato geográfico es un hecho o valor numérico que representa algo. Este algo puede ser un sistema de líneas de tren, un sistema de vías, un sistema hidrográfico, ya que los datos geográficos miden los hechos. Los SIG se caracterizan por utilizar datos geográficos. Estos datos geográficos tienen una posición de acuerdo a un sistema de referencia de coordenadas. Quiere decir que tienen una posición real en el espacio. Principios de los datos geográficos. Los datos espaciales o de entidades cumplen con los siguientes principios. Posición absoluta. Es la posición exacta en la superficie terrestre mediante un sistema de coordenadas X, Y y Z. Por ejemplo, si tomamos un punto con un GPS donde se ubica una laguna, esa es su posición absoluta. Posición relativa. Frente a otros elementos del paisaje, topología, incluido adyacente, cruzado, entre otros. Por ejemplo, la posición relativa va a estar en función a. Si yo tengo una plaza cerca de una municipalidad y de un hospital, mi posición de la plaza va a ser que está cerca a ambas entidades. Esa es mi posición relativa. Figura geométrica que los representa. Punto, línea o polígono. Vamos a representar un centro poblado con un punto. Podemos representar una línea de tren o una línea vial con una línea. Y vamos a representar un lago o laguna o un sistema de cordilleras con un polígono. Los atributos que lo describen son las características del elemento o fenómeno. Por ejemplo, si tengo una cordillera, necesito saber cuáles son sus dimensiones, su altitud, su perímetro y su forma. Características de los datos geográficos. Los datos geográficos son entidades espaciotemporales que pueden cuantificar la distribución, la dinámica y los vínculos entre los fenómenos naturales y sociales. Tipos de datos geográficos. La particularidad de un dato geográfico es que su unidad de observación tiene una localización. Estas unidades pueden ser unidad natural. La unidad natural es intrínseca al hecho. Y la unidad artificial. La unidad artificial es extrínseca al hecho. En la figura podemos observar la unidad natural. Vemos la vegetación que está alrededor de la laguna. Esta vegetación tiene su referencia espacial que es intrínseca, quiere decir que su localización es una sola. Si la tomas con un GPS, te va a llevar a un mismo punto de referencia. También podemos observar la unidad artificial. Esta comprende áreas demarcadas por la sociedad. Por ejemplo, puede ser la delimitación de unas veredas, departamentos y vías. Todo ello va a conformar una misma unidad que viene a ser la unidad artificial, que básicamente fue diseñada y desarrollada por el ser humano. Según el número de dimensiones a lo cual se hace referencia la unidad, pueden ser puntuales, lineales y superficiales. De las puntuales vamos a precisar que son aquellos datos que se pueden expresar con un punto. Por ejemplo, una casa, una red de centros poblados, un pozo o un buzón. De las lineales son aquellas que se van a representar mediante líneas. Por ejemplo, el sistema vial, la línea de tren, la línea de carreteras a nivel nacional. Y las superficiales son aquellas que se van a representar con un polígono,
para diferentes áreas. Puede ser el polígono que representa el área de un lago, de una laguna, o el polígono que representa el área de una plaza. Existen diferentes tipos de polígonos para poder representar estas superficies. Tenemos el polígono aislado. Es cuando sus límites no son contiguos a ningún otro polígono. Por ejemplo, Lima y Piura o Lima y San Martín. El polígono adyacente, cuando sus límites están parcialmente compartidos con otros polígonos. Tenemos el caso de Lima e Ica o Lima y Ancash. El polígono incluido, cuando el polígono está dentro de otro polígono. Puede ser el caso de Lima Metropolitana como polígono que incluye dentro de sí los distritos de Los Olivos y Puente Piedra.